Etnocidio. Según la Real Academia Española, es el genocidio étnico. Y según la Declaración de San José sobre el etnocidio y el etnodesarrollo, el etnocidio se le conoce como un grupo étnico, colectiva o individualmente, que se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente el derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones, pactos y convenios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como diversos organismos regionales intergubernamentales y numerosas organizaciones no gubernamentales. Un poco de historia. La región del Valle de Mezquital fue conquistada por los españoles hacia 1520, por lo que la población otomí sufrió la injerencia constante de conquistadores y religiosos. A pesar de ello, los otomíes idearon estrategias que les permitieron preservar su cultura y su lengua, basando su economía tras la conquista en la agricultura, ganadería y minería. Desde hace 4 siglos, la civilización occidental hace pagar su propia extensión con el precio de la destrucción de las civilizaciones, con las cuales ella se enfrenta y de las cuales ella trata de absorber los vestigios. El etnocidio reproduce entre clases dominantes que actúan bajo la influencia extranjera y sus clases autóctonas dominadas, la explotación a la que están sometidos los llamados países subdesarrollados por parte de las ideologías dominantes. Antes de empezar, conoceremos un poco más sobre los otomíes. Actualmente, los otomíes habitan un territorio fragmentado que va desde el norte de Guanajuato al oriente de Michoacán y el sureste de Tlaxcala. Sin embargo, la mayor parte de ellos se concentra en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Los otomíes han jugado un papel muy importante en los procesos culturales e históricos del centro de México, y es debido a ello que las variantes lingüísticas tienen similitudes con otros idiomas de Mesoamérica y el norte de México. Estudios recientes han demostrado que los otomíes, lejos de estar dominados por los conquistadores, eran parte esencial del panorama político, militar, económico y social del centro de México, lo cual más adelante significará una gran ironía debido a que aquellos no han sido tratados como tal y siguen siendo un pueblo marginado. Presentación de caso. Las víctimas del etnocidio en la amplitud del Valle de Mezquital es una región del estado de Hidalgo, saqueada constantemente por el capitalismo y la falta de apoyo del gobierno. También se remarca que el etnocidio anda sobre 4 ruedas: desprecio, explotación, despojo y represión. Este documental arranca con la idea de la muerte, las propias posibilidades de esta misma comunidad del estado de Hidalgo. La idea del etnocidio es el constante exterminio de un pueblo y una cultura mediante la explotación, el despojo, la enfermedad y la pobreza. Se presenta un desequilibrio en el ecosistema social y natural. El documental de El Mezquital se vale de imágenes y declaraciones por parte de los indígenas para expresar la problemática de la región que llega a tener implicaciones nacionales. En nuestro caso, encontramos 3 grupos de interés: la burguesía, la pobreza y el gobierno. Dentro de los grupos de intereses se encuentran la burguesía, que es la que conforma los grupos de producción de la clase alta y dominante, es decir, los ricos, y ellos se rigen bajo el pensamiento occidental de la supremacía de genes. Entonces, la responsabilidad de ellos radica básicamente en que son quienes invaden y colonizan el modo de vida de los otomíes y buscan utilizarlos a su conveniencia para que trabajen para ellos en los medios de producción, ya que aprovechan que estos son un sector vulnerable de la población sujeto a ser manejado y manipulado por la supremacía. Entonces lo que los ricos hacen es acaparan, roban y se adueñan de las tierras de los campesinos, los maltratan, hasta incluso los matan y expulsan de su propio territorio cuando quieren estos acceder a él.
los tratos injustos que no les dan la parte económica que se merecen a los campesinos a pesar de que ellos trabajan a su beneficio y por lo tanto lo que ganan tampoco les alcanza ni para alimentarse correctamente. También se encuentran los negocios implementados en sus regiones, o sea las fábricas, y estas se imponen bajo el pretexto de que los mayores beneficiados son los indígenas, cuando en realidad son los menor beneficiados. También encarcelan a los indígenas sin motivo alguno, bajo los planes de la policía y los obispos para maltratarlos. A su vez, se encuentra el grupo de los pobres, que son los campesinos mencionados anteriormente, y ellos son quienes pelean por sus tierras, son las principales víctimas de los ricos y de la burguesía, quienes ven el modo de vida de los pobres como bajo y carente de calidad y por ello se sienten con el derecho de aprovecharse de los campesinos cuando no tienen cómo defenderse. Este grupo no tiene un representante directo que los gobierne, más bien son gobernados por personas que no toman en cuenta sus voces y que forman parte de la sociedad occidental, por lo que los pobres son los principales afectados y las principales víctimas de injusticia. El tercer grupo es el gobierno, que es conformado por los partidos políticos que solamente llegan a los pueblos de los indígenas a hacer propaganda, ignorando sus voces por completo cuando presentan las siguientes necesidades. 46% de la población carecía de agua potable, 80% de toda instalación sanitaria, 50.3% de las defunciones, es decir, las muertes, son causadas por enfermedades transmisibles, 70% de estas son en menores de 4 años. Un médico por cada 3.000 habitantes era el único al que se tenía acceso, al igual que un especialista por cada 23.438 habitantes y un dentista por cada 54.688 habitantes. Como mencioné, estas son las necesidades que el pueblo estaba presentando y el gobierno simplemente no las atendió. Además, este sector trabaja en lo que le genera más dinero, y por ello no le da lo que le corresponde a los trabajadores según la ley. No ayuda en lo absoluto al campesino, sino a los ricos a través del trabajo producido por los propios trabajadores que arriesgan sus vidas y su salud al trabajar para ellos, ya que no se les brinda ningún tipo de apoyo como lo son la indemnización por daños y la luz pública. Solamente se les da el entretenimiento de las cantinas. Los caciques, a su vez, no respetan los derechos humanos, solo respetan y responden a los ricos. Se planean y ejecutan masacres y tiroteos a los indígenas con la intención de matarlos y dejarlos morir. Este es el testimonio de uno de los comuneros de la comunidad de Toro Nuevo. Los otomí han sido un pueblo perseguido por mucho tiempo. En el siglo VIII, los toltecas los obligaron a refugiarse en el desierto y en el siglo XIV los aztecas nos obligaron a pagar tributo. Varias veces se rebelaron, pero siempre fueron reprimidos con la violencia. Cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, nos hicieron sus esclavos para trabajar en las minas. Y en el siglo XVII nos rebelamos varias veces, pero también fuimos masacrados. En el siglo XVIII las minas dejaron de funcionar casi todas y así que entonces empezaron a explotarnos en las haciendas. En aquella época la mortalidad infantil era altísima, pero enterraban a un niño. Los campesinos tenían que pagarle a la iglesia 5 pesos de ese entonces, lo que equivalía al salario de 2 semanas de trabajo duro. En el siglo XIX la cosa siguió igual. En 1856, con las leyes de reforma, perdimos las pocas tierras comunales que nos quedaban. Ya poco antes nos habíamos levantado de nuevo en 1844 y 1849. Pero al perder nuestras últimas tierras, tuvimos que volver a rebelarnos en 1877. Fue entonces cuando el gobernador de Hidalgo dijo que había que acabar con esos indios comunistas que amenazaban la raza blanca según él. Y desde entonces, por ser comuneros, nos dicen comunistas. Luego vino la revolución, hicieron la reforma agraria y algunas de nuestras tierras comunales nos las devolvieron. No todas, pero sí algunas. Pero muy pronto, los caciques, los ricos y los acaparadores se pusieron de acuerdo para despojarnos de la poca tierra que nos habían devuelto. A los indígenas nos han hecho desaparecer, ya no más nos usan a la hora de los discursos y para colgar nuestras ollas en el Museo de Antropología.
Este caso me deja pensando mucho en lo que todavía le falta al pensamiento de la sociedad que predomina en la actualidad, tanto en el mundo como en nuestro país, para ser inclusivo, respetuoso y aceptante con la diversidad, ya que no es muy diferente al que se manifiesta en este caso, debido a que todavía se rige el mundo por el ideal de la supremacía de genes, los niveles de clases sociales y la percepción de que las culturas, que en este caso son indígenas, sean inferiores. Lo veo muy presente a mi alrededor, desde el humor discriminatorio para referirse a las comunidades indígenas, como la palabra indios, entre otras cosas, hasta simplemente el estar normalizado el no tener mucho conocimiento general de la cultura indígena en nuestro país. Me quedo con un gran reto personal de contribuir a que este tipo de ideales no sigan creciendo. Sé que no cambiaré el mundo, pero mínimamente pondré mi granito de arena desde mis propias acciones que con suerte tendrán una influencia en las personas que me rodean. Es intolerable el pasar por alto los derechos y la dignidad humanas. Tenemos que aceptar y respetar las diferencias y sobre todo el buscar ser menos ignorantes con los otros contextos que existen en el mundo. Esta es la reflexión de nuestro equipo ante el caso presentado. Nos parecen inauditas las condiciones en que se vive en esta comunidad. El trato hacia ellos es algo intolerable. La forma en que llevan su ritmo de vida no es algo aceptable dados los tratos y salarios que se tienen hacia los obreros por parte de los de clase alta, o sea, los ricos. La cultura indígena debería ser un pilar en México, no un etnocidio hacia dicha cultura. Dadas las circunstancias y pocas posibilidades que tiene la comunidad, deciden recurrir al gobierno y no consiguen la respuesta esperada por parte de ellos. Reciben poca empatía a cambio de ser elegidos en elecciones. Acuden al pueblo por beneficio propio, ventaja y bien de ellos mismos, y no por realmente ayudar a la comunidad. Escuchan sus peticiones y prometen respaldar la comunidad, pero solo reciben la carencia del mismo. Por si fuera poco, el 60% de los otomis emigran, como fue anteriormente mencionado, por la carencia y miseria en la que está dicha comunidad. Nuestra reflexión va mucho más allá de lo que presenta este documental. Nos deja con la intriga de que no solo en esta terrible condición está el Valle de Mezquital. Existen muchísimas otras comunidades indígenas en el país que pasan seguramente por mismas o parecidas problemáticas.